y vivir mejor. Y vamos a hablar del ayuno hoy, así que... Esperar el tema, pero llegó el temita del ayuno. A ver, primero vamos a darle a conocer a la gente qué es el ayuno, porque hay muchos que a lo mejor dicen, ¿qué es el ayuno? Bueno, contanos, ¿qué es el ayuno? Bueno, antes de meternos de lleno en el tema y de poder decir qué es el ayuno, hay que hablar de dos conceptos fundamentales que están hoy muy dando vueltas en las redes sociales y con muchos profesionales que los mencionan. Por un lado está lo que se denomina autofagia, no sé si lo habrán escuchado nombrar alguna vez. No, yo la primera vez. No. La autofagia en realidad es un proceso natural y regulado que tiene el cuerpo mediante el cual las células se alimentan de sus propios componentes dañados, con el fin de regenerarse y de retrasar el envejecimiento, de producir menos inflamación. Este proceso se puede dar tanto por algún estrés o por falta de nutrientes, entonces lo puedes activar con alguna actividad física muy intensa o con un ayuno. Bien. Entonces, generalmente a partir de las horas 12 de ayuno empieza a producirse esto que se llama autofagia, que en realidad lo utilizamos para eliminar toxinas y para rejuvenecer. Ese es el beneficio que trae este concepto. Y por otro lado tenemos las cetonas, los cuerpos cetógenos. Esto lo podemos haber escuchado más en lo que es la dieta cetogénica o keto, que se llama hoy, que en keto, realidad es exactamente la misma, ha cambiado de nombre. Pero lo que hace referencia a esto, los cuerpos cetógenos, cuando se crean en el cuerpo, lo que hace es utilizar la propia grasa del cuerpo para obtener energía. Entonces, mediante ese proceso oxidativo, lo que hace es romper esa acumulación de grasas que tenemos con todos los beneficios que eso trae. Esto se puede dar también por una actividad muy intensa y durante mucho tiempo, por un ayuno prolongado. Generalmente se dice que recién a las 48 horas de ayuno empiezan a producirse cuerpos cetógenos, o a través de una alimentación muy baja en carbohidratos, como lo es la dieta keto. Estos dos conceptos que son altamente beneficiosos para nuestra salud, porque permite que no estemos inflamados, permite que retrasemos el envejecimiento, permite que las células funcionen de manera adecuada, se pueden conseguir a través del ayuno. Por eso, a veces cuando yo escucho que ahora está de moda y todos hacen ayuno, la realidad es que recién en 2016 se entregó un premio Nobel a quien profundizó en estos temas de la autofagia. Entonces, bueno, no es que es una moda, es que los nuevos descubrimientos empiezan a manifestar que de alguna manera esto es positivo para nuestra salud. Y el ayuno es una de las herramientas que tenemos. Entonces, ¿qué es el ayuno? Es el cese voluntario de la alimentación por un tiempo determinado. Esto hay que tener en cuenta. Primero, que es voluntario, y segundo, que tiene un tiempo. ¿De qué va a depender ese tiempo? Del objetivo que yo tenga. El ayuno puede ser por cuestiones religiosas, por cuestiones terapéuticas, medicinales, porque uno quiere realmente probarse, porque realmente está como muy estresado, se siente muy intoxicado. Y lo puede hacer y lo puede adaptar, digamos, a lo que es su vida. Nosotros tenemos que tener en cuenta, que lo hablamos muchas veces acá, cuando nosotros nos alimentamos, por ejemplo, de hidratos de carbono, en realidad lo que necesitamos son que esas moléculas de glucosa se rompan y almacenar el glucógeno, tanto en nuestro hígado como en nuestro músculo. Esa capacidad de almacenamiento que tenemos es limitada, entonces todo lo que exceda esa capacidad se va como grasa, se encapsula en el cuerpo y se empieza a almacenar. Toda la energía que nosotros generamos, que no utilizamos en el día a día para subir y bajar escaleras, para ir al gimnasio, para la digestión, todo lo que no utilizamos en nuestro día a día se acumula. Entonces, ¿qué pasa? El problema empieza a aparecer cuando dejamos de utilizar esas reservas y empezamos de alguna manera a almacenar continuamente. Y almacenamos, y almacenamos, y almacenamos. Entonces no logramos que esos depósitos de grasa se rompan y obtener los beneficios de esa obtención de energía. ¿Qué sucede, como dijimos antes, en lo que es los cuerpos cetógenos? Entonces, a través del ayuno podemos inducirnos un poco en estos procesos. Entonces, cese voluntario por un tiempo determinado de la alimentación. Hay distintos tipos de ayuno. Nosotros tenemos que entender que no hay una sola manera de hacer las cosas y esto es fundamental. Por ahí la gente asocia la palabra ayuno a estar una semana sin comer y también hay que entender que tenemos distintas posibilidades. Cada uno lo va a adaptar a su rutina y a lo que quiera conseguir. Tenemos, por ejemplo, los ayunos absolutos, que son ayunos que no se permite ningún tipo de alimentos, ningún tipo de bebidas. Generalmente no pasan o no sobrepasan las 48 horas. Tenemos los ayunos parciales, en donde se pueden tomar algún caldo, alguna infusión, algunos jugos. Tenemos los ayunos intermitentes, que tanto están de moda ahora, que en realidad lo que proponen es un periodo en el que uno se alimenta y un periodo en el que uno deja de alimentarse.
Yo lo mínimo que recomiendo, más que como ayuno, sino como reposo digestivo para todo el mundo, son 12 horas. Tenemos que recuperar esta capacidad que tenía el ser humano en sus tiempos anteriores, donde el alimento por ahí escaseaba un poco más, de realmente darle respiro todos los días a nuestro cuerpo, porque ahí es donde el cuerpo repara y regenera. Un ayuno intermitente, el más conocido, es 16-8. ¿Por qué el más conocido? Porque a partir de las 12 horas se empieza a producir este beneficio de la autofagia y no es tan extremo como estar 20 horas sin comer y 4 comiendo. Entonces es algo que la persona lo puede adaptar un poquito más a su vida. Requiere simplemente saltearse el desayuno o el almuerzo en caso de que alguien cene muy tarde. Nosotros estamos en ayuno continuamente, desde la última ingesta que tenemos a la noche hasta el otro día que desayunamos, es un ayuno. Lo que pasa es que hoy tenemos tan disponible no solo los alimentos, sino cambiado, como hablábamos la otra vez, los ritmos circadianos, en que realmente prolongamos la noche o el día. Entonces, ni siquiera dormimos y reparamos las horas que tenemos que reparar y no tenemos el reposo digestivo que tenemos que tener. Después tenemos, por ejemplo, algún ayuno alternado. Hay personas que cada 2 días hacen un día de ayuno, algún ayuno semanal y el ayuno prolongado, que generalmente se hace a los fines de obtener algún resultado, más que nada a nivel medicinal. Esto yo recomiendo que se haga con médicos especialistas en ayunos, porque realmente se busca un objetivo muy específico y hay claramente en el momento en que uno deja de alimentarse ciertos síntomas de desintoxicación que, bueno, si no están acompañados puede que la persona se asuste o que de alguna manera no entienda o no tenga la información necesaria para tener la voluntad para continuarlo. Pero los ayunos se pueden adaptar a la vida de uno y la gente hoy es un poco más propensa a hacerlo porque la realidad es que es sencillo, o sea, la única consigna es no comer. Por ahí uno quiere hacer una detox o un plan de alimentación y de repente decís, uy, tengo que levantarme, remojar esto, tener estas semillitas en agua de la noche anterior, que remojar las legumbres, o que hacerme el tecito de esta fórmula. Y esto es bastante simple en el sentido de que no necesito más que no comer. Y a la vez es demasiado complejo porque mentalmente los primeros momentos del ayuno es un momento interesante. Yo realmente las veces que los he hecho, he pasado por varias etapas. Los primeros ayunos son totalmente diferentes a los que uno después hace. La cabeza es realmente maravillosa y va entendiendo y va aprendiendo de lo que uno le va proponiendo al cuerpo. Aparte de ser sencillo, se puede adaptar a cualquier dieta. O sea, si yo tengo una filosofía de alimentación vegana, vegetariana, keto, la que sea que yo tenga, la puedo adaptar, porque un día de ayuno se puede hacer en cualquier plan de alimentación, ya sea un posicionamiento alimenticio por salud o un posicionamiento alimenticio por alguna ideología. Yo puedo adaptar esto. Así que hay que tener en cuenta que el ayuno es una herramienta de salud que tenemos si la usamos bien, pero no es una herramienta que tenga que adaptarse o necesariamente tenga que hacer todo el mundo. Entonces hay que entender que no porque se hable del ayuno va a ser la única herramienta que yo tenga para retrasar el envejecimiento o para desintoxicar. Hay muchas maneras de hacerlo. El ayuno es una práctica que necesariamente propone un estrés para el cuerpo porque es algo a lo que no está acostumbrado, entonces tiene que hacerse con mucho cuidado. No puedo yo entrar en ayuno un lunes después de que el fin de semana rompí todo y hice realmente desastres comiendo grandes cantidades, tomando alcohol, azúcares, harina, o sea, realmente no puedo porque el cuerpo va a reaccionar a eso porque está acostumbrado a alimentarse de otra manera, así como tampoco puedo salir del ayuno de manera inadecuada. Entonces tengo que tener en cuenta estas cosas. Como beneficios, la verdad que nos trae un montón. Está muy asociado a lo que es la prevención de enfermedades cardiovasculares, como la diabetes, como la hipertensión. Obviamente nos permite tener un mejor grado de insulina, entonces nos ayuda un poco con la resistencia a esta insulina. Reduce los niveles de glucosa en sangre, reduce la mortalidad, está como muy asociado a la longevidad, tiene muchísimos beneficios que nosotros podemos aplicar, nos ayuda a desintoxicar el cuerpo, es muy potente para esto porque básicamente cuando yo al cuerpo le doy un descanso de todas sus funciones nutricionales, lo que hago es que se concentre en la eliminación de todo lo que yo tengo acumulado a través de mi rutina y a través de mi alimentación. Así que, sinceramente, se los aconsejo a todo el mundo, es una linda experiencia, se puede iniciar con un ayuno intermitente, se puede iniciar con 12 horas de ayuno como para poder ir viendo de qué se trata esto. Lo ideal sería que uno coma temprano y a la mañana siguiente, pasadas las 12 horas, desayune. Por ejemplo, si yo
ceno a las 8, el otro día a las 8 de la mañana puedo desayunar. Es algo totalmente posible para todo el mundo. O sea, no es algo que vos digas, bueno, rompe mi rutina. Aquellas personas que cenan más tarde pueden desayunar más tarde. Y de a poquito, quien quiera incursionar en esta herramienta, quien considere que lo necesita, lo puede hacer. Una buena forma por ahí de hacerlo es escuchar el cuerpo, ¿no? Cuando yo estoy, de repente me levanto un día y digo, realmente estoy saturada de alimentos, o sea, no puedo, me siento mal, estoy inflamado, o sea, me duele la cabeza, tengo acidez. Como que el cuerpo ahí me está pidiendo, por favor, aflojale, dame un respiro, necesito recuperarme para volver a funcionar de manera adecuada, ¿no? Y a lo mejor hasta naturalmente sale de uno decir, che, bueno, me salteo el almuerzo, sinceramente no puedo, o estoy queriendo de alguna manera descansar. Escuchen esto porque es fundamental. Quizás no tiene que ser tan programado, puede ser un poquito más espontáneo. Para aquellos que quieran incursionar en esto, lo que yo les puedo dar como consejos es primero que se mantengan hidratados, eso es fundamental en el proceso de ayuno. Segundo, que se mantengan ocupados. La verdad que la mente es tremenda y lo único en que va a pensar cuando vos dejes de comer es en comer. Incluso antes de que pasen las horas normales que cada día vos estás sin comer. O sea, es increíble. Entonces, mantenerse ocupado, o sea, tratar de por lo menos en un principio, lo ideal es que el ayuno también te proponga muchas actividades de introspección, pero bueno, en el primer ayuno quizás no podemos porque es demasiado que tenemos que controlar. Tratar de pasar, las primeras 48 horas son las más duras, son los momentos en los que el cuerpo también reacciona a esta práctica y de alguna manera las crisis de eliminación son mucho más grandes, pero después el cuerpo realmente se acostumbra. Tengamos en cuenta que cada vez que hacemos esto recuperamos nuestro sentir, recuperamos el hambre real, esa sensación de hambre real. Entonces nos permite disfrutar más de los alimentos, nos permite que nuestro cuerpo nos deje de pedir cosas dulces tan seguidas, porque realmente hacemos a través del ayuno que la insulina disminuya y por lo tanto que utilicemos el combustible del glucógeno acumulado y de las grasas acumuladas. Es fundamental este proceso. Después, como consejo eso, por favor, no atracones después del ayuno. Es preferible que no lo hagan. O sea, no hay ningún tipo de beneficio en una conducta como esa. Realmente no hay ningún tipo de objetivo claro en una conducta como esa. También entendamos que las patologías por la alimentación son muy comunes en determinadas edades, más para las mujeres. Seamos responsables con estas herramientas. He escuchado muchas adolescentes hacer ayuno 2 días antes de ir al boliche, o sea, cosas que realmente me parecen tremendas. Y no porque se hable del ayuno, o el irresponsable es el que habla en las redes sociales del ayuno. O sea, claramente eso depende de uno, la información está. Yo no las tenía en las redes, pero la tenía en las revistas y he hecho dietas que realmente hoy digo, ¿cómo pude hacer esto? Porque lo han publicado de 5 días comiendo manzana y después 2 días, era 2 días manzana, 2 días pollo, 2 días banana, era como un protocolo y digo, ¿por qué? Y bueno, nada, no son las redes sociales, es uno con la presión social, con todo lo que hay detrás de, lamentablemente, la reducción de peso. Por eso yo en mis micros no hablo de reducción de peso. Claramente que el ayuno como uno de los beneficios tiene esto, pero no es lo que buscamos. Si nosotros apuntamos las herramientas a eso, el protocolo tiene que ser totalmente diferente. El ayuno es una herramienta para otra cosa, entonces tenemos que también entenderlo desde ese lado. Porque yo puedo decirle a una persona, si se la banca, decir, vení, yo te tengo una semanita en casa y vos no comes por una semana. Claro que vas a bajar de peso, pero te puedo asegurar que todo lo que viene después va a ser un trabajo arduo de esa persona de luchar contra la alimentación, su metabolismo se ve afectado, su mente ni hablar. Entonces tiene que ser algo de alguna manera bastante controlado. Traten de, si están en ayuno, evitar los estímulos de comida, las redes, con las recetas, con todas esas imágenes de comida deliciosa, que la publicidad, que la televisión. No hablen de comida. Lo primero que uno atina cuando está con un plan restrictivo, a hablar de comida todo el tiempo. Y bueno, y traten de no aislarse, ¿no? De no cambiar tanto su rutina. La idea es que estas herramientas puedan ser parte de la vida y que uno pueda continuar con su vida social y no que tengamos que encerrarnos para poder hacer algo de esto, porque todo nos nutre, no es solamente una herramienta aislada. La verdad es que quedé sorprendido con todo lo que nos estás contando. Sí, mucha información. Mucha información. La gente que no pudo escuchar el micro, que no lo pudo seguir, le vamos a decir que va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, así que pueden tomar nota en cualquier momento. Jessy, si alguien te quiere contactar porque quedó sorprendido con todo esto, igual que nosotros. Porque yo la me quedé verdad, con una preguntita rápida antes de que te me vayas.
Un ayuno de 12 horas me parece totalmente posible. De hecho, acá cuando estamos en la radio, las cumplo totalmente. Me intriga un poco el ayuno más extenso o prolongado que hace nombrado de 48 horas incluso. Mis preguntas son, respecto a esas 48 horas, ¿cómo te sustentás? ¿A base de qué? Y después, cuando volvés nuevamente a consumir, a ingerir sólidos, ¿qué es lo que recomendás? Que no me voy a clavar media porción de canelones porque... Mira, lo que comentaba antes, nosotros almacenamos en nuestros depósitos de grasa todo el exceso de glucosa en forma de glucógeno que no puede almacenarse en nuestro músculo y en nuestro hígado porque es limitado, se almacena en forma de grasa. Para que nosotros utilicemos ese depósito de grasa, tenemos que estar un tiempo sin alimentarnos. Entonces tenemos que entender que energía nos sobra. Claramente hay que ver al paciente, si es una persona que es muy delgada, que realmente tiene muy poca masa muscular, ojo con estas herramientas, o sea, yo indicaría una desintoxicación desde otro lado, no el ayuno como herramienta, esto hay que tenerlo en cuenta, no es para todo el mundo, pero nosotros tenemos energía de sobra. Agua, el ser humano vivir 48 horas agua. Podemos vivir agua, podemos vivir meses. O sea, en el desierto 40 días sin comer, esto es real, no es que esto no se puede hacer. Es medio impensado, pero sí. Se puede hacer, o sea, no podemos vivir sin hidratarnos, no podemos vivir sin respirar. Son los dos alimentos principales del cuerpo, el aire y el agua. Pero los alimentos, podemos prescindir de los alimentos durante mucho tiempo. Claramente depende de cada uno. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades graves, que vos los ves que empiezan a cada vez estar como más delgados, entran en un proceso de lo que se llama inanición, que es como que al no tener energía, porque no la ingieren de manera externa y no la producen, empiezan como esto, literalmente a comerse a sí mismos, ¿no? Esta masa muscular. Entonces hay que tener en cuenta eso. Nosotros podemos sostenernos, tenemos distintas formas de generar energía. La más rápida, la más accesible, es la que viene a través del alimento, a través de los hidratos y de la glucosa. Pero después yo tengo forma de generarla a través del músculo y después de generarla a través de la grasa. ¿Y Así con que qué rompe con el eso ayuno me de 48 horas? Yo lo rompería con frutas o vegetales. Bien. Sería esa mi elección. Puedo hacer de a poquito, ir pasando a lo mejor de algún líquido a sólidos de a poco. Sin duda yo elegiría una ensalada. Y después ir de a poco, es como si tengo grupos de alimentos, frutas, verduras son los principales. Y después de a poco ir incorporando todo lo demás. Ese es mi consejo. Claramente, si yo más tiempo, se llama realimentación. Es el periodo de tiempo que yo tengo para realimentarme después de un proceso, tanto de detox o de ayuno. Depende de lo largo que fue el proceso, es los días de realimentación que yo tengo que tener en cuenta, donde voy gradualmente incorporando alimentos hasta llegar a mi alimentación habitual. Perfecto, perfecto. Jessy, ahora sí me gusta preguntarte esto porque hay mucha gente que se engancha y quiere ayudarse, porque la verdad es que lo que vos brindás es una ayuda. Después cada uno toma la decisión que quiere, ¿no es cierto? Totalmente. ¿A qué número se pueden contactar con vos? Mire, en mi Instagram, que es brotes-nutrición, tienen el acceso a mi WhatsApp directo, ahí me pueden contactar. La verdad que me encanta acompañar procesos de cambio, me encanta dar información. Yo creo que es importante educar a las personas para que puedan autogestionarse. Esa es la base de esto. Se trabaja en manera conjunta, así que los invito a quien quiera, obviamente, que me contacte y empezar un lindo camino de cambio. Jessy Baronetti con nosotros en la mañana haciendo la NutriFrecuencia del día de hoy. Hoy tratamos el ayuno. Si te lo perdiste, está en YouTube. Dale. Para llegar más, no hace falta esto.